Iba a correr en La Coruña, me acuerdo habíamos ido con mi abuelo, que fue un poco el motor de todo esto. Estábamos, no sé, en el primer tramo, en una paella, ya será 5 kilómetros de la salida, y mi padre tuvo la mala suerte de salirse en el kilómetro 1, en el kilómetro 2. Se había dado un golpe, él salía con el número 1, estaba con el número 2 un compañero de él antiguamente y después rival, que era Marc Echevers, y después dos pilotos asturianos. Nosotros estábamos esperando, vemos que pasa el 2, que pasa el 3, que pasa el 4. A mí, pues claro, como todo niño pequeño que no sabe muy bien lo que está pasando, los números los controlas un poco y abuelo, ¿dónde está papá? Y me acuerdo de montó en cólera en ese momento de tu padre, a tu padre lo voy a ver yo, a tu padre lo voy a ver yo. Fue en el tramo de Bens, un tramo que salíamos de aquí de María Pita, salíamos por la iglesia de San Jorge para arriba y íbamos a hacer el único tramo cronometrado que se hacía aquí en el vertedero de Bens, y lógicamente en la penúltima curva estaba entre seco y mojado. Entonces el Porsche tenía unas regulaciones que había que mover una barra estabilizadora, tenía 3 posiciones, seco, húmedo y muy mojado. Y entonces parece ser, digamos, un miembro del equipo pues se equivocó en mover la clavija y ponerla donde debiera, y entonces en una curva rápida izquierdas en bajada pues se le fue el coche por estar, digamos, más duro de lo que tenía que estar y se dio un golpe muy fuerte. Nunca me acuerdo que nos dijera a nadie del equipo si le había pifiado en alguna asistencia o algo, nunca creo que le había dicho nada a nadie. Asumía su culpa como la culpa del equipo de la misma manera, ¿no? Nuestros caracteres eran totalmente opuestos, momentos tensos, momentos menos tensos, momentos relajados los menos. Es que todo lo que enclava y lo que circunda una organización y un entrenamiento de un rally es que en todos los años en que hemos tenido una relación tan estrecha jamás hemos tenido una discusión, jamás. O sea, nos hemos tenido un respeto recíproco en lo que era su labor y él en la mía. Pero es que el accidente que él tuvo, fíjate tú, con tanto que él corrió y a tantos rallies que fue y fue a tener un accidente estando viendo un rally. Nos las dimos de sabiondos y nos fuimos a poner en un sitio pues donde no era prácticamente imposible el que se saliese algún coche, con la mala fortuna de que creo recordar que era un SEAT 1430, se salió y estábamos Carlos y yo viendo el rally y le arrolló prácticamente, tirándolo por un cómaro que tenía pues como unos 4 metros de desnivel. Bajé el cómaro como pude y allí estaba Carlos tirado. Lo primero que le dije pues fue si sabía dónde estaba, él estaba consciente. Para llegar a un cruce donde teníamos salida del tramo nos quedaba aproximadamente pues unos 500 metros, que sin dudar pues abatí el asiento. Allí un espectador, que jamás me olvidaré, se presentó como que era estudiante de medicina y lo recluté para servicios sanitarios. Y al llegar a la altura de Marín, pues lo primero que veo es hospital, y lo metí en el primer hospital que encontré. Allí estuvo, creo recordar, como 48 horas. Pues fíjate cómo sería el diagnóstico, que ni le encontraron una fractura de pelvis, que a posteriori en la clínica Tilbe de Coruña se la diagnosticaron. Y lo fuera el padre a buscar allá y lo trajeron para casa. Y estaba en casa y me decía todos los días, mamá, tú ayúdame a levantarme, que ya verás, con el movimiento, me decía, voy poco a poco. Ni nada, él no avanzaba, tuvimos que traerlo e ingresarlo ahí en Tilbe. Estuvo ingresado, aí estuvo tiempo ingresado, pero era moito de casa e moito de mamás. A papá nunca tú sabes que con nada, siempre, vamos a hacer aquello, ay, aquello, lo otro y tal. Y sí, y eran unas navidades que le tocaba de estar en el sanatorio y me decía, mamá, yo me quiero para casa. Pero Carlos, si no puedes venir para casa, porque lo tenían también, no podía, es que no podía mover, no sé cuántas vértebras fueran y todo más. Bueno, pues él no paraba. Tuvimos que decirle a Tilbe, mira, si lo podemos llevar para casa, que esté en casa. Tuve que prepararle una habitación abajo y todo. Bueno, lo trajimos para casa. Un tiempo muy largo en la clínica Tilbe, ya que la evolución de la lesión pues, fue muy lenta, obviamente una rotura de pelvis, y no sé cuántas más fracturas tenía el pobre de Carlos, pero vamos, que se pasó un tiempo muy largo en el hospital. ¡Ay, el mono de él!
Rally de Lacón fue el último en el que compitió, el año 89, que fue casualmente la única entrega de premios, por lo menos de la que yo soy consciente, de que me llevó y subí con él a recoger la copa. Había subido yo a recoger la copa y mi hermano a recoger el premio metálico con él, que me dejó las llaves del Ford. Yo tenía 8 o 9 años. Bueno, claro, ya fui como loco, estaba ahí en el parque cerrado, ya se había acabado todo, y entré en el coche y me monté pues a jugar, como te decía antes, a jugar, que era papá. Y yo jugando allí concentrado ahí a tus cosas con todos esos maquinaria que hay por ahí metida, y me pegan en el coche una señora con sus 2, 3 hijos y dice, pero se puede entrar. Y yo, no, es que es el coche de mi papá. El coche de mi papá no puede entrar. No era tan fácil como parece, porque tú lo lees sobre el papel y dices, bueno, me imagino que Carlos iría con muchos más medios que los demás, pero había gente muy buena y muy bien armada también, y yo recuerdo que los rallies había que pelear, o sea, esa sensación de ser Rosberg y Hamilton ganando la Fórmula 1 y aburriéndonos a todos, pero no era así. Las victorias de Carlos eran victorias muy peleadas, muy trabajadas y difíciles de conseguir. Es un referente total de los años que estuvo corriendo. Con cualquier cosa que corrió, anduvo rápido. Pues que la época dorada fue con Carlos Orozco y Julio Orozco, pero también no hay que olvidarse anteriormente de un copiloto aquí de La Coruña, de Pablo Iglesias. Hay otro copiloto que también es de La Coruña, que se apellida Bru, que también fue muchos años copiloto de él. Y después había estos copilotos alternativos que te iban 2 o 3 veces, pero porque en aquella época, cuando había una ocupación personal de un copiloto, pues verdaderamente no podía ir. Y entonces pues se echaba mano del primero que había, y verdaderamente yo creo que la época más bonita es la de Carlos Orozco y Julio Orozco. Efectivamente, en el Lacón del 87. Tú lo que tenías que justificar tu llegada a meta era con el coche y punto. Y bueno, lo conseguimos, pero vamos, a golpe de calcetín. Al final ganamos llegando con el coche apagado y empujándolo. Aquí la mayoría de las veces, cuando se empezaba con el Rally de los Pazos, los rallies todos salían aquí de la Plaza de María Pita. Quizás llegando al año 86, 87, muchísimas veces nos encontrábamos con el problema de que no podíamos salir de aquí. No podíamos salir de aquí por culpa de que la remodelación aquí en la Plaza de María Pita era constante, y teníamos infinidad de problemas que nos hizo trasladar la salida de los rallies a donde está el Teatro Colón, a los Cantones. Y verdaderamente a nosotros siempre nos gustó salir de aquí, siempre. Y cuando íbamos fuera, pues de lo único que se hablaba era de la Plaza de María Pita. O sea, todos los pilotos que venían de Canarias, todos los pilotos que venían de fuera, quedaban encantados con la Plaza de María Pita, y eso, quieras o no, cuando nosotros íbamos a correr allá, pues siempre en los comentarios, es que La Coruña, la Plaza de María Pita, eso es algo fuera de lo normal. Esta foto esta es precisamente la presentación del equipo. Esto es en el año 87, y esto son unas fotos que nos había hecho el corresponsal de La Voz de Galicia, Fernando Arévalo. Esto es una zapateira del club de golf. Él buscaba pues unos fondos muy verdes que dieran un contraste con este coche, que tenía francamente un diseño revolucionario. El Manta Catizar, con estos tonos amarillos y verdes tan intensos, pues fue un puntazo en aquella época, ¿no? Te podría contar que debajo del mono yo tenía un traje, pues fue en una jornada de trabajo, y yo estaba de corbata, y me apretó tanto, y Carlos tenía una especie de jersey o algo por abajo. La obsesión era que no se nos notase muy abultados. Bueno, creo que fue un éxito. Esa historia yo la sé de primera mano. Lógicamente, vamos a ver, te fías de las personas, pero a esos niveles no eres tonto, ¿no? Habían venido al taller, creo que era en Nueva Santos, a pagarlo y a cargarlo. Esto era un talón. Mi padre llama al banco, a la oficina pertinente de la dirección del talón, y yo, hombre, me temo que seguramente el banco o el director o quien fuera estaba metido en el ajo. Le dicen que está todo correcto, que está todo bien, que hay fondos, que todo esto, que para adelante, se carga el coche. Cuando se va a cobrar el talón, no sé el impasse de tiempo, no sé si fueron media hora, si fue un día, si lo que fuera. No había fondos. Y entonces, por circunstancias económicas, lógicamente, tuvimos que dejar el Campeonato de España al año siguiente. Se siguió volcando aquí en Galicia y siguió ganando campeonatos gallegos. Bueno, de la estafa del Porsche fue un golpe
económico, lógicamente, muy duro, porque lo más caro de este negocio es el coche. La economía no era ya la misma, ya no venía siendo la misma, había sido un desembolso a lo largo de años importante. Entonces ya se mueve más, es cuando se compra un Ascona 400, corren las carreras con él y lo convierte en un Manta 400 y empieza a correr pues por aquí, Rías Bajas, siendo siempre sus principales objetivos los rallies gallegos, pero que son puntuales para el Campeonato de España, porque es donde puedes volver a salir, donde están los focos, más bien por cansancio, porque ya eran unos años ya compitiendo, o por carácter. No lo sé realmente, me imagino ya de joven mayor, ¿no? 40, por ahí, sé que las últimas apariciones que tenía y tal, pues no lo sé, porque la verdad que siempre fue su gran pasión, siempre que pasaba algo, todo lo enfocaba el tema de los coches. Si éramos pequeños jugábamos al baloncesto y a lo mejor él te salía con algo de los coches. Alguna anécdota estábamos comiendo, iba mucho por el tema del motor, es su gran pasión. La verdad que el tema del motor, mi padre, fue sí que... El tema de los coches, de los Porsches, los grupos B, pues todos desaparecían del Campeonato de España, ¿no? Entonces había que hacer una transformación y entonces él también fue al mejor coche, ¿no? En aquel momento. Eran los Ford Sierra, los Cosworth. Cuando lo compraron no venía desarrollado. Tuvieron que hacerle muchísimos trabajos, ¿no? Durante casi un año rompía, tenían problemas. Cuando al final ya lo consiguió tenerlo bien, que ya funcionaba, pues él, no sé, cansado, decidió dejarlo. Es el tema de siempre, es el dinero. El dinero es lo que mandan las carreras y eso ya se ve en cualquier tipo de carrera del motor. Como ocurre hoy en día, pero en aquella época el tema económico es fundamental. Entonces, si es un caso como podía ser el de Carlos, que me consta que ya estaba casado, el presupuesto seguramente no cubría la totalidad de hacer todo un campeonato. Entonces quiero pensar que al no cubrir todo eso, pues ha tomado la decisión de no seguir todo un campeonato como era en esa época. Bueno, llega un momento que te quemas mucho. El dinero es muy importante y se gastó mucho. Carlos se gastó muchísimo dinero en los rallies. Carlos tenía buenos coches y los rallies nadie da nada. Si tienes que pagarte todo, pues es muy complicado. Carlos se gastó mucho dinero en los rallies. Ahora se ha simplificado un tanto, pero antes imagínate que los entrenamientos eran libres, entonces en el entrenar iba el éxito. O sea, si tú salías a un tramo con 15 pasadas, pues ibas a tener mejores resultados que el que saliese con 8, evidentemente. Entonces, pues te volcabas en entrenar que conlleva pues hacer miles de kilómetros en una semana. Imagínate, pues a lo mejor un tramo de 20 kilómetros, entrenarlo no es solamente el que tú pases haciendo notas y después ratificando, o rectificando, es que tienes que ir y volver. Estamos hablando de 40 kilómetros cada vez que tú vas y vuelves. Y eso, claro, empiezas a sumar a lo largo del día y esto cansa, esto acaba agotando. Y yo creo que ha dejado de correr por la inercia que deja de correr todo el mundo. Por una razón de edad, porque ya no estás como para pensar en cuando piensas con 30 años. Comiendo en la calle entre Peñas, quiero recordar, estábamos nosotros, mi hermano y yo, con mi padre, y se había encontrado con Roberto Blach, que empezaba de aquellas, y bueno, estaban hablando de mesa a mesa, ¿no? A voces. Mi padre era mucho de voces, muy campechana. La conversación debía de ser, pero ¿cómo es que lo vas a dejar? O ¿cómo es que algo así por el estilo? Y mi padre le dijo, Roberto, ya voy corriendo pensando en la letra de la lavadora. No puedes correr. Todos estos recuerdos que tengo yo son sobre todo hacia la última época, porque también, claro, vas siendo más mayor y ya vas preguntando. Estoy viendo la lista de inscritos y acostumbrado claro, papá lo veía, si no era con el 1, era como el 2, como el 3, como el 4, como el 7, a lo sumo. El 24, papá, ¿y tú por qué sales con el 24? Papá, pero tú eras el más rápido, ¿cómo quedaste aquí abajo? Y fue cuando me empezó a explicar el tema de las divisiones, de los grupos, los turismos del grupo A, del grupo B, desde aquella época, grupos N. Entonces ahí ya empezabas a saber un poco, pues leer lo que es una clasificación y leer una lista de inscritos, las distintas monturas y los distintos grupos que es por lo que... Fue el último campeón gallego coruñés y luego fui yo ya, que bueno, habían hecho
algo de reportaje, creo, un cromotor o algo así, de que después de Carlos Piñeiro había sido yo el siguiente coruñés en ganar el Campeonato Gallego de Rallys. Corrí con el Porsche y conseguí el Campeonato de España, pues una de las felicitaciones que más me llegó fue la de Carlos, ¿no? Pudimos ganar el campeonato con el Porsche, pues fue un poco como hacerles un poco de justicia a tanto a él como a Beni Fernández y otros pilotos gallegos, a Reverter, que no pudieron nunca ganar el Campeonato de España, pero sí que lo merecían, ¿no? Lo que pasa es que por falta de medios y bueno, siempre estamos en una esquinita en Galicia, que es muy difícil triunfar en los rallies, ¿no? Porque hay menos apoyos y aunque hay mucha afición, hay menos apoyo, ¿no? Entonces era un poco como hacer justicia a todos ellos. Y en esas iniciativas Carlos siempre me animaba a que me presentase. Bueno, él sabía que yo no tenía muchos medios y por lo tanto, pues en ese tipo de iniciativas o de eventos te dan la posibilidad de bueno, peleando contra otros a igualdad de condiciones, pues si sales ganador, pues participar en una carrera o en varias. Y Carlos siempre me animaba y bueno, la verdad es que en aquel entonces había que ir siempre a Madrid y al Jarama porque no había otra cosa. Siempre me preguntaba, joder, pues hay que esforzarse más, tenemos que centrarnos en esto. Bueno, el hecho de que fuese en el Jarama era un hándicap, puesto que yo no conocía bien el circuito y no había los medios que hay hoy en día. Pues en el año 87 gané el Volante Autoedo y recuerdo cuando volví, fui hasta el taller y recuerdo que las palabras de Carlos fueron precisamente esas: así me gusta, ese es el premio que tienes al esfuerzo que has estado haciendo durante estos años para poder lograr conseguir eso. Fue llamarlo, Carlos, vamos a hacer la presentación, nos gustaría que estuvieses allí y tal, y la verdad que no falló, estuvo allí. Y también otro de los momentos para recordar, ¿no? Que un piloto como Carlos estuviera en la presentación de nuestro equipo nos llena de orgullo, ¿no? Tampoco no me gustan mucho los históricos. Y hay compañeros a que les gusta mucho recordar esa época, esos coches, y a mí esos coches los conozco, sé que en relación con los coches de ahora no valen nada, son muy desfasados. Hay muchos pilotos que se están animando por esas categorías. Javi Piñeiro es un antiguo piloto, su hermano, Ferreiro, tienen Porsches de esos antiguos y son gente que realmente está rodando fuerte, ¿no? Javi Piñeiro el otro día pues estaba haciendo un gran rally en Santiago con un coche antiguo, estaba entre los 10 primeros de la general, ¿no? O sea que los coches aún más o menos siguen siendo competitivos y creo que para la afición también es súper divertido ver un coche antiguo pues ir rápido hoy en día. Hay rallies de regularidad y hay unos rallies históricos de velocidad. Entonces, evidentemente, en eso hay bastantes pilotos de aquella época que participan con distintos coches, tienen que ser coches normalmente de más de 25 años, que es como todo, pues hay gente que tú puedes ir a correr con 70 años o 65 años y puede estar con un coche de esos históricos alguien de 30 o 35. Entonces el coche sí es de más de 25 años, pero el piloto no, evidentemente. Entonces yo soy de los que creo o pienso que hay unas edades. A ver, se puede participar evidentemente con la edad que quieras y me parece estupendo que se participe con la edad que se quiera. Pero soy de los que creo que si hoy se quiere ganar en algo, pues lo debes hacer pues, supongo que antes de los 30 años, ¿no? Y si a los 20 y algo años no estás ganando y está ganando el campeonato alguien de 50 y algo, para mí que no va bien. Pues la verdad que quizás con más gente era un poquito más machito, te decía, no, yo que no me llame abuelo, que tal, pero yo creo que estaba muy ilusionado, la verdad que era algo que a él le hacía muchísima ilusión. Bueno, lo bueno es que por lo menos conoció a su nieto, que es lo más importante, pero sí que te quedas con ese resquemor, de que yo creo que hubiera sido un abuelo 10, la verdad. Mi padre, ya enfermo, vino a mi casa, venía siempre. Yo me acuerdo salíamos de trabajar y bueno, cada uno cogía su coche y cada uno se iba para su casa. Y yo me sentaba en el coche y me aparecía en el asiento al lado. Digo, papá, vamos. Pero te llevo a casa. No, vamos a tu casa. Todos los días. Ahora estaba de verdad, que yo cuando le decía antes de ya nacer el niño, decía, anda que vas a ser abuelo, ya sabrás tú lo que es, que me fixeches abuela a mí aos 47 anos, e ti que tal, e digo, bueno, tal.
Pero ya cuando nació el niño, cuando ya iba a nacer, él estaba entusiasmadísimo. Y estaba bien maliño, y yo como estaba en la cama con él, le hablaba y decía, mamá, ya verás, cuando salga de eso, le voy todo lo que el niño quiera. Y aquello, y sí, sí, Carliño, sí, ya verás como aquello, lo otro, y demás. Sí, él estaba loquiño ya con el niño. Y una de las últimas conversaciones, si se le puede llamar de esa manera, que tuvo con su nieto, con Tomás, era, él claro, él pequeñito, debía tener 4 meses, 3 meses, 5 meses, no lo sé. Y estaban los dos sentados y estaban poniendo una carrera de camiones. Estaba en mi casa. Y el enano siempre le tiró, o sea, le veías tal o una cosa de motos y tal, y el tío se queda ahí más o menos pillado. Y le dijo a mi padre, ¿qué Tomás? ¿Vas a hacer algo de esto? Yo te voy a ayudar. A lo que yo, que estaba en la cocina, salí y le dije yo, tú lo que eres es un cabrón. Y a mí, y tal, entonces me dice, no, eso es otra cosa, yo soy su abuelo. Yo soy su abuelo. Carlos, de una vez me dijo mi hijo, los días venía a comer, y me dijo mi hijo, me cago el chaval de no sé qué, y no me dice que quiere correr, pero se cree que... Claro, le diría, y luego tú no lo hiciste. Eran otros tiempos y su padre en aquel momento está... Pero, ¿cómo te vas a poner a estas alturas tú a correr? Pero a Carlos también enseguida se le van las cosas, ¿sabes? Según oí la última versión de él, digo ya al final de todo, que el hijo de él, Carlos, quería correr y que él le dijo, mira, yo arruiné a mi padre, no me arruines tú a mí. Hay una frase que me dice mi padre, que es que yo se lo dije, pero papá,